Mm. Bueno, como les decía, hoy vamos con nuestra última clase del seminario. Hoy le pedí a un militar que me acompañe a la presentación cómo le fue en su presentación de su proyecto. Ellos tuvieron la sustentación el día de ayer, entonces me pareció interesante porque no está muy fresca la información. Le vamos a poder preguntar, pues, cómo se sintió, qué es que uno esté que es que uno esté preparado, que es que uno le diga que tiene una sustentación. ¿M? Por más militar que sea, los nervios también están aflorando, por eso cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, hoy quise hablar de eso, habíamos quedado de compartir eso. Denme un segundo, ¿dónde está mi presentación? Aquí la hice. Bueno, ya la comparto, pero ya la tenía lista, entonces vamos a dejar que ingresen un poquito más de personas, pues para comenzar. Igual hoy formalmente ya es nuestra última clase. Digamos, creo que de la maestría también sería su última clase, porque ya han ido terminando todos los espacios académicos. Eso significa y mi recomendación muy personal es verifiquen que todas las notas de ustedes las tienen en Ulises, que todos los profesores ya estamos calificando, porque igual yo también estoy calificando. Tenemos hasta el 28 de julio para subir las notas. Entonces, ahí yo les pido que ustedes estén pendientes, de que estén mirando. ¿Por qué les digo eso? Porque ahorita el siguiente paso es lo que hemos venido hablando, es terminar el trabajo, a ser aprobado por el director del trabajo para ser enviado a jurados. Entonces, todas esas cositas las vamos a hablar y entonces voy a esperar a que ingresen más personas y si no con ustedes tres igual, también lo vamos a hacer. Bien, entonces esperemos unos minutos. Profe Patricia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? como siempre molestando, profe. Ay, Dios mío, qué horror. No, mentiras, tranquilo. Profe, una pregunta técnica. Por casualidad, ¿usted tiene o me puede indicar dónde puedo encontrar una información, un instrumento para analizar la cartografía social? Wow. Yo sé que yo tengo un autor que es con el que yo hago. Pero ¿cómo analizarlas? No, porque normalmente yo las hago a partir de yo tenía eso acá, a un autor que yo leo mucho de cartografía. Em, Normalmente a partir de las categorías. Entonces es como la forma como yo lo hago, pero
¿Cómo era que se llamaba este señor? Bueno, pero yo estoy leyéndola desde la inclusión. Una cartografía desde la inclusión es tal vez, pero sé que estaba siguiendo. Dame un minuto. Vamos a explorar una herramienta increíblemente poderosa, una que nos ayuda a ver lo que normalmente es invisible. Esas redes de relaciones, de conflictos, de apoyos, que son las... Hay un video que te puedo recomendar, se llama Mapeando lo Invisible. Ese lo uso mucho yo para verlo, Mapeando lo Invisible, que lo estaba buscando acá en YouTube para... Ese lo uso para cuando necesitamos hacer cartografías y el autor, que realmente no son muchos los que hago, hay una que se llama Cartografía Social y Pedagógica de la UPN. Se llama Cartografía Social, Pedagogía entre... Hay otro que se llama Cartografía Participativa. Entonces son de la UPN. Esas te pueden ayudar, que son las que normalmente como las que yo digo. Pero ¿De la qué, profe? cuando Disculpe que no le alcancé a entender. ¿De la qué? UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, ellos hablan mucho de cartografía social, cartografía participativa, porque normalmente, y hay un trabajo que yo dirigí el año pasado, si fue el año pasado, ay, no tengo sí, acá tengo la libreta. Tengo una libreta donde los proyectos que yo dirijo. Y ella hizo un análisis cartográfico también. Y me gustó mucho la parte como ella lo sustentó. El trabajo de ella es, digamos, como que era Sandra. No, Álvaro, no, eso fue los nueve. Sandra Pérez. Sí, mira, hay un trabajo que se llama de Sandra Pérez Torres. Búscalo en la maestría. Ella hizo un trabajo sobre las percepciones de territorio que ellos tenían acá en Bogotá, alrededor de su colegio, y ella hizo un trabajo muy desde la cartografía. Sandra Pérez, ¿qué, profe? Torres, buscan en la maestría, buscan en la biblioteca. El trabajo se llama Percepciones de los niños y niñas y jóvenes eh, del grado octavo. Bueno, yo no me acuerdo si así terminó el trabajo, pero del grado octavo del Instituto Educativo Tomás Cipriano de Mosquera sobre su territorio. Y nosotros, bueno, de pronto es un poco diferente porque lo que ella quería saber, nosotros hicimos un mapa muy grande del lado de la región donde ella estaba y comenzamos a identificar cuáles eran los lugares que eran difíciles o que ellos reconocían los estudiantes como de peligro de conflicto y comenzamos a hacer como las posibles soluciones a eso. Entonces, a partir de eso fue que nosotros hicimos como una cartografía. Entonces, te puede servir ahí la literatura que hay dentro del libro, dentro del material. Pero igual la OPN es muy buena en cartografía, mientras yo me acuerdo de los otros autores. No, mire, ya llegó mi invitado. Listo, vale, Bu- profe. Muchas gracias, muy amable. Bueno, estamos esperando que ingresen más personas a ver qué pasó. Hoy, últimamente tengo que competir esta semana entre el fútbol y la clase.
Pero, bueno, la idea es, vamos a esperar unos minuticos más, 6:25 y arrancamos. Y ya, como les digo, está en nuestra última clase, pero yo le pedí a una persona, a un estudiante, que nos compartiera su experiencia ayer con los jurados, el hecho de tener que prepararse, un poco del libreto que le tocó hacer, un poco de mirarse en tiempos, de correr, de las preguntas que aparecieron allí de los jurados. Y bueno, entonces, para que ustedes de viva voz, pues, oigan lo que muchas veces nosotros les decimos, esa tensión de que el tiempo se va a cumplir, ¿no? También, bueno, un poquito de eso. Entonces yo le pedí a él, ya lo veo acá en sala, pero pues esperemos a ver si alguien más ingresa. Y si no, voy a poner el anuncio, el recordatorio acá en el grupo. Bueno, entonces, Profe, es que la mayoría ya está en modo vacaciones. sí, no, pero ¿qué tal? Vacaciones, fútbol. No, yo también quisiera estar en modo vacaciones, pero nada, Igual, profe, hasta, ahí queda grabada la clase pues sí, por si ¿no? alguien más quiere consultarla. Si alguien más quiere pedir la presentación, Profe, yes, no voy a volver a pedir la presentación. no, Ya me ya no sentí mal. puedes, Daniel, ya no puedes. Bueno, a ver, me perdí con mi, acá, bueno. Bueno, sí, vamos a arrancar ya, de verdad. Bueno, cuando nosotros terminamos seminario, como lo que está pasando ahorita, vamos a arrancar con un proceso de independencia un poco, en el sentido de que vamos a depender de específicamente del tutor en ese momento. ¿No? ¿Por qué? Porque es el tutor el que decide cuándo mi trabajo se puede presentar. ¿No? Un tutor no manda el trabajo a jurados por presión. Eso es importante que quede claro. ¿A qué me refiero con presión? Profe, yo creo que ya, es que ya yo necesito graduarme ahorita en mayo, porque es que yo necesito graduarme. Los trabajos no se mandan así. Y les voy a decir por qué. Porque uno le puede, ay, perdón, uno puede decir que lo enviamos, ¿cierto? Por capricho o por necesidad o por decisión de ustedes, más no de uno como jurado. Y uno puede correr con la suerte de perder el trabajo o de pasar el trabajo. ¿No? Muchas veces cuando uno como tutor dice el trabajo no está, es porque uno sabe a qué se va a someter cuando lo revisa. Ustedes han tenido la posibilidad de estar con todos los profesores. En este momento la maestría cuenta, hace unos 3 años éramos 6, hoy en día somos 25 maestros. Cada uno de nosotros tiene un estilo muy propio y muy personal para calificar. Entonces, así como tenemos a personas muy, muy tranquilas como yo, que realmente es muy raro que se pierdan conmigo, tengo profesores que pueden poner hasta uno en una sustentación, en un trabajo. Porque para ellos conceptualmente puede estar mal la pregunta, no sé qué, y obviamente pierden el trabajo. Recuerden que siempre les he dicho, el trabajo tiene dos partes. La primera parte es la parte escrita, que vale el 70%. Y es donde nosotros debemos de jugarnos bastante. O sea, que mi trabajo escrito sea tan bueno que las personas no me lo devuelvan y yo ahí ya llevo mi 70% listo, ¿cierto? Y la otra parte la otra parte es la sustentación oral, que vale el 30%. Y esa parte, aunque uno dice, ah, no, eso es facilísimo, yo le decía ayer a las personas con las que estábamos, la sustentación no la pierde uno. Sencillamente, si ellos lo ven a uno, que uno está inseguro, que uno no tiene claro el tema, los jurados pueden decir, ok, vuelvan a presentarse. No están preparados y la vuelven a presentar. No la pierden, pero es volver al ciclo. Yo la semana pasada les conté los tiempos, ¿cierto? Yo les contaba, no es que yo digo, ok, yo hoy terminé, mañana me voy a graduar. No, eso tiene tiempos, normalmente son 2 meses que se demora el proceso entre hoy entrego mi trabajo hasta el momento donde me sustenta. Y bueno, acá está la persona que me va a acompañar y él sabe que apenas se manda el trabajo, le asignan a uno unos jurados.
Y esos jurados tienen hasta 20 días para leer ese trabajo. Y a medida que ellos van mandando las rúbricas, inmediatamente a todo el grupo, tanto a los estudiantes como a mí, nos llega el resultado de la rúbrica. Importante pues que uno lea la rúbrica, porque si el jurado dice hay que cambiar tal cosa, pues uno puede tomar dos decisiones en ese campo. Uno es que el jurado, como en el caso de nosotros, lo que nos pasó a nosotros en el trabajo, que el mayor hoy va a compartir o que vamos a hablar, nos dijeron que les parecía que los objetivos no eran muy investigativos, que eran más de intervención. Entonces, en ese caso, hay que hacer esos ajustes si uno como equipo los considera. Entonces, en este caso, pues uno se reúne con el tutor y con los estudiantes y dice, ok, sí o no, no necesariamente todo lo que diga ahí tenemos que hacerlo, pero uno sí tiene que analizar lo que dice la rúbrica. Entonces, en este caso, pues los dos jurados, recuerden, la nota mínima que debe sacar un proyecto, un trabajo, es 3.5. Si usted saca menos de 3.5, inmediatamente, pues se da, no como perdido, pero no. ¿Hay gente que puede perderla? Sí. Conozco casos de estudiantes que han sacado 1 en la tesis, 2 en la tesis, que para uno, bueno, a mí nunca me ha pasado, yo nunca he perdido un trabajo, pero para uno es un poco como, bueno, uno es, usted no ha hecho nada en todo su trabajo, ¿cierto? Porque comienzan a decirle a uno desde el planteamiento está mal, la pregunta está mal, la parte de los objetivos está mal. Lo que más se enfocan todos, y me parece interesante lo que preguntó su compañero, en lo que más los jurados se preocupan es en la metodología. ¿Mm? Y es importante que uno tenga claro eso. ¿Cómo fue que yo obtuve el resultado? Porque recuerden que lo anterior, el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, eso fue hecho por otras personas. Pero realmente lo que yo le estoy aportando a la comunidad educativa es lo que yo hago desde la metodología hasta las conclusiones. Eso es lo que yo le estoy aportando a la comunidad. ¿Mm? Lo anterior lo aportó otros, yo sencillamente lo estoy retomando. ¿Mm? Pero igual todo es leído, todo es revisado, todo es linkeado, o sea, la gente mira muchas veces, sé profesores que linkean si realmente las bibliografías son correctas, todo eso se revisa. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos hoy que pensar en eso, porque ya ustedes no van a tener esta clase más, ya se dedican con el tutor y ustedes tienen hasta 3 años para terminar el trabajo. 3 años, o sea, hoy podría decir, Daniel, tengo 3 años a partir de este momento para terminar el trabajo. Obviamente uno no quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque uno se va desvinculando tanto emocional como físicamente del trabajo. Y lo digo porque eso pasa y tengo el caso de un estudiante que lo tengo desde el 2023 y a la fecha no. Cada 6 meses él envía un apartado del trabajo. Y pues así no vamos avanzando. Entonces, ustedes van a tener el mismo tutor, solo que por A o B o C motivo el tutor se vaya o renuncie o le pase algo, pues no continuarían, pero inmediatamente les cambien el tutor. Pero no hay que pagar durante esa temporada, pero sí ya cuando el tutor dice, ok, check, nos vamos, está seguro, el trabajo está seguro, se lanza uno a presentar. Recuerden que está el nombre de ustedes, pero también está el nombre de uno como tutor. Entonces, uno tiene que, como profesor y como tutor, uno tiene que jugársela que va a la fija de que no se lo van a devolver. El trabajo es muy revisado, hay cosas muy... he tenido casos personalmente donde he sido jurado que he revisado hasta 3 veces el trabajo. O sea, uno le dice a la gente que haga el ajuste, se envía nuevamente la rúbrica, la gente a veces no hace el ajuste o o lo hacen parcialmente, vuelven y lo envían, y hasta 3 veces, ya hasta que un momento uno dice, ok, no. Hay jurados que dicen, quiero reunirme con su grupo para decirle qué es lo que está mal porque no están entendiendo, y muchas veces uno también lo hace. Entonces, mi recomendación es, ahorita que terminaron, dedíquense a revisarlo nuevamente todo, tómense en su tiempo, revísenlo. Miren que haya un hilo conductor desde el título hasta el final. O sea, ustedes lo tienen que ver de esa manera.
O sea, si allá arriba colocaron objetivos, sus resultados tienen que estar en los objetivos, tienen que estar allí. O sea, no puede ser algo desvinculante, porque eso sí se ve. Eso se ve en los trabajos, se ve en las sustentaciones. Y bueno, en ese sentido ya, el proceso de la sustentación, pues es importante que todos conozcan el trabajo. Que no lo podemos dividir para el momento de la sustentación, sí, pero es importante que todos sepamos el trabajo. ¿M? Y en ese sentido, yo sé que estaba por acá. Mi mayor, ¿cómo está? Si quiere puede prender su cámara y nos puede contar cómo le fue ayer el mayor Oscar Mosquera y su equipo. Ayer estuvieron presentando su sustentación. Y él puede contar cómo es ese proceso, pues todo lo que les tocó hacer a ellos un poco en ese proceso de sustentación. Y les quería mostrar un poco también su presentación, um, Hola, profe, buenas tardes, hola, buenas ¿cómo noches a estás? todos los presentes. Me ¿Puedes poner tu presento, cámara? pues, ¿No? ¿No tienes es que cámara? ya que no. ¿No tienes? Bueno, entonces cuéntanos un poco dónde estás, bueno, todo el proceso, mi mayor, por favor, cuéntanos. Se fue, se me fue ahorita. Ellos tuvieron las sustentaciones, fue un trabajo que les puedo contar que se cambió 3 veces la intención del trabajo y lo cuento porque, aunque yo soy la tutora, tuvimos que hacer cambios 3 veces me dices cuando ya estés listo, de la intención del trabajo de investigación. Y les voy a decir por qué 3 veces. Bueno, primero porque la intención inicial era hacer un objeto virtual, hacer una OVA. Cuando fuimos a hacer la OVA valía como 1,5 millones, más o menos 1,5 millones de pesos para poderla mostrar allí donde nosotros queremos. Entonces, la primera intención se cambia. Luego ajustamos una segunda intención y terminamos haciendo la parte final. Pero como yo sé que él anda muy ocupado, entonces ahora sí lo dejo mi mayor para que pueda compartirnos y usted pueda ir a sus labores. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Me presento, pues soy el mayor Mosquera Javier Oscar Javier. En este momento me desempeño como ejecutivo y segundo comandante del batallón de selva número 48 en Santa Rosa Sur de Bolívar. Este es un proyecto pues que realizamos de la mano acá con la profe Patricia, que fue nuestra tutora. Lógicamente, como lo decía ahorita, fue un proceso arduo porque empezamos con unas experiencias, con unas intenciones que teníamos, porque nuestro proyecto está basado en la parte de los recursos naturales, en el aprovechamiento que le damos a esos recursos y más que todo es porque nosotros, los miembros del Ejército Nacional, pues somos de capitales, somos de ciudades y entramos a esos entornos naturales de la región amazónica, como en especial lo estamos basando en el sector del Batán de Selva 52, en Carurú, pues nosotros tenemos que acomodarnos a ese entorno para no dañar toda esa parte indígena, ambiental que se cuidan allá en ese territorio. Nosotros, como saben, incorporamos soldados regulares, soldados 18, soldados 12, personal de oficiales y suboficiales, y era para que aprendieran a aprovechar ese entorno y se acomodaran al tema de la naturaleza en cada uno de esos territorios de la selva amazónica, para que no difundiera, para que no dañaran. Entonces era una problemática alta que teníamos por de pronto de denuncias por parte de estas entes de las alcaldías, donde siempre eran los daños que genera el Ejército Nacional. Entonces esto nos genera una conciencia para continuar con este consumo de los recursos, la generación de los residuos y las necesidades día a día de fortalecer estas prácticas sostenibles allá en cada uno de los puntos. Es decir que, pues, como digo, esto es un proyecto que llevamos casi un año para poder llevar a cabo esta sustentación, porque hace un año fue que terminamos materias y en el Ujú. día a día, en la lucha para cambiar de acuerdo a los que nos decían
los tutores, de acuerdo a lo que nos pasaban los jurados, que debíamos corregir, que hacer unos arreglos a lo que es ya la parte del diseño de la tesis. Entonces, es un proceso largo y que Sí. pues toca estar muy pendiente, hablando con los tutores, verificando para llegar a la buena relación que se realizó el día de ayer, que era la sustentación. De pronto, pues lógicamente en la sustentación son 20 minutos. Hay que garantizar de pronto el tema de las comunicaciones, que se mantenga la red, que no presenten bajonazos, de pronto algunos que están en territorios alejados, que pueden presentar fallas energéticas. Entonces hay que garantizar la comunicación en esos momentos. Inclusive minutos antes de que empezáramos, lo digo acá en mi punto, 2 veces se me bajonó el internet. Tocó arrancar a conseguirme una Power para que la Starlink que yo uso acá en el punto, pues me pudiera sostener aunque sea la presentación. Eso es un punto muy importante que debemos de pronto garantizar. En el tema de la exposición, pues nosotros nos preparamos con los compañeros y nos dividimos, verificamos tiempo, hicimos unas prácticas de exposición antes, ahí con nuestra tutora también, de cómo íbamos a realizarlo. Ella nos decía, venga, diga esto, cualquier situación, verificábamos en todo momento y nos medimos varias veces de largo, ¿no? Tiene que bajarle el tiempo, usted tiene que correrle a esta ayuda con el fin de que entráramos en los 20 minutos, que era algo muy importante que nos lo dijo allá lo que es el jurado en estos momentos. Hay cosas que pueden pasar que los jurados le pueden reconocer o no pueden reconocer, pero por ejemplo, uno de los jurados en especial, pues era una persona muy bien y nos hizo unas preguntas bastante complejas, que si uno no conociera la causa de la problemática, pues lo puede uno Mm. corchar o no, se puede desentonar de lo que se está realizando. Y si ustedes no conocen de dónde sacan la información, todo lo que ponen, pues hay que estar plasmado en la tesis y ellos ya la conocen, pues eso es un punto, porque pues ya el otro jurado ya fueron preguntas más sistemáticas, ya más identificando el tema ambiental, la problemática conocida del Ejército Nacional, entonces ya fueron un poco preguntas más agradables y fáciles de responder, pero el otro jurado sí fueron preguntas complejas que generaron suspicacias y situaciones, pero al final se pudieron contestar de acuerdo a las causas y a las intenciones que tenía el jurado para dar respuesta. No Ahí sé, me profe, gustaría, no, a mí me gustaría por lo menos, el jurado lanzó la pregunta y ahí cualquiera podía contestar, nunca hubo una pregunta, ¿cómo fue esa parte? ¿Y cómo tú te sentías ahí? Porque yo les decía a ellos, por más que fuera militar, yo sabía que estaba nervioso, yo no sé usted cómo se sentía, porque yo veía eso desde acá, se les cae la presentación, el mayor la iba a presentar y a mí yo terminé presentándola porque obviamente es importante lo que él dice, la cámara, lo primero que les advierten es la cámara está prendida todo el tiempo. Y también algo que les decían era el tiempo. Les falta 5, les falta 2, les falta. Eso también traía presión y en el caso tuyo que eras el último, ¿cómo poder manejar eso? sí, claro, profe. El tema, pues, eso, como le dije, lo que nos tocó cambiar y que la profesora nos ayudara a apreciar la presentación, porque, como le digo, en los ensayos que realizamos antes, presenté yo, inclusive yo personalmente, pues, fallas acá sobre el territorio, pero pues salimos avantes. El tema de las preguntas que le decía este señor jurado, que eran preguntas complejas y donde nos quedábamos en momento en silencio y pues dos de las preguntas las respondí yo, otro fue un Ujú. compañero, pero eran preguntas, como digo, por su alta complejidad que tenía, porque no sabemos qué nos va a preguntar esta persona, pues queda esa labor de ese silencio, como que, fue madre, me va a votar yo a responderla Sí. de acuerdo a las intenciones, ¿sí? Entonces, Ujú. eso es punto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que no le van a decir usted nunca lo van a, faltan 5, no, sino que le aparece un mensaje en la pantalla donde dice faltan 5, faltan 2, y usted como que le tiene que correr y a veces se meten en el cuento y no ven la pantalla. Y a mí me Ujú. pasó que el primero se tomó más tiempo de lo que debía tomarse, el segundo se acomodó y yo me quedé corto con las intenciones. Me tocó correr rápidamente
agilizarle un poco a los ayudas para poder entrar y creamos, entramos en 19:58, como decirle, dije muchas gracias, señor jurado. O sea, fue un Sí. tiempo muy apenas Ujú. sencillamente porque en el momento de los ensayos todo el mundo sí listo y entrábamos en los tiempos 3 minutos antes inclusive y al momento ahí sí se ponen de pronto pues salen muchas más ideas a decir más contextos y pues alargan las presentaciones y la otra persona pues le va a tocar correr para dar las ideas de lo que quiere dar en las ayudas. Sí, eso me parece importante porque lo que dice el mayor es cierto, se ensayó, además ellos tenían un guión, porque todo esto es libreteado y eso es una recomendación que yo les hago. Hay que libretear y aunque hay que leer también, hay mucho que decir, o sea, no se puede ver que están leído, ¿por qué? Porque ellos están, el jurado está a los 20 minutos disponible a escucharlo a usted. Y el mayor ha hecho algo muy importante y es, ellos ya leyeron el trabajo. Usted no puede aquí venir a falsear o decir que eso no está, porque ellos ya leyeron el trabajo. Entonces, lo que muchas veces uno de jurado hace es que tiene las preguntas. Yo por lo menos siempre hago comentarios o, ok, esto fue lo que dije de este trabajo. Entonces, importante, importante que ustedes puedan tener eso. Una pregunta que yo sé que no van a hacer. ¿Les dijeron que podían gastarse más de los 20 minutos? Eh, Lógicamente, no, nos dijo, pues No. uno puede gastarse más de 20 minutos, pero lo dijeron, solo tienen 20 minutos y después pasamos las preguntas, nunca dijeron más de 20. Muy bien, eso es importante porque es que uno dice, no, pero es que yo me puedo gastar más. No, son 20. Y ahí, nada, lo mismo luego en la parte de los jurados. Cada uno tiene tiempo para preguntar. Y a ellos, a cada uno tuvo 10 minutos y 10 minutos. Y lo que dice el mayor es cierto. Uno hizo unas preguntas que ellos quedaron plop. Y yo decía, Dios mío, yo entraba en crisis y yo les contestaba a ellos por el teléfono. Pero uno de los nervios ni siquiera ve las respuestas. Pero sí algo que hay que aprender es a escuchar porque a uno le preguntan y uno de la misma angustia, ni siquiera uno entiende lo que le están preguntando. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer preguntas, porque lo que él está diciendo, eso fue lo que pasó. ¿Mm? Después de eso, viene la parte más aburrida y es que los dejan a ellos solos ahí. Yo no sé nunca qué pasa ahí en esa sala cuando quedan ellos solos, porque el jurado y al director los sacan a otra sala para discutir la nota. Entonces, yo no sé qué pasa porque eso es una espera ahí eterna para que luego le digan a usted cuánto es la nota y cuál es. Michael, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Profe, entonces son 20 minutos para hacer la sustentación, sí, la sustentación, y 20 minutos para preguntas, ¿sí? O sea, y hay dos Sí, jurados, sí, y sí. los jurados en esos 10 minutos que cada uno tiene para las preguntas puede hacer cualquier cantidad de preguntas o cierta cantidad de preguntas, las que ellos quieran. ¿Usted qué dice, mi mayor? Los que Bueno, ellos quieren. bueno, en mi caso, pues los dos jurados hicieron de a 3 preguntas, ¿sí? Entonces, pues no sé si pudieron ser más, pudieron ser menos, pero pues fue mi caso que cada jurado hizo 3 preguntas. Eso depende del jurado, ¿cierto? Cuando hay sustentaciones que son tan buenas que yo creo que he estado como en unas dos o tres, que los jurados quedan como, no tienen preguntas. Eso depende de la habilidad con que. Nosotros teníamos entre nuestros tres integrantes, compañeros del mayor, teníamos uno que no estaba tan seguro y las preguntas fueron para precisamente ese que estaba inseguro. Menos mal que, como dice el mayor, él inmediatamente recogió las preguntas con el otro compañero, pero en la parte más débil que teníamos nosotros, que era la parte metodológica, las preguntas se fueron para ese lado, específicamente para el lado metodológico, porque él vio que dentro de los tres, el más inseguro era él. Entonces, eso a uno como jurado dice, me voy a ir por allí, ¿cierto? Entonces, ¿pueden haber más preguntas por jurado? Sí. O puede ser que el jurado haga una sola pregunta, sí. Puede ser que el jurado le diga, a ellos les pasó. Quiero que cada uno me conteste. El jurado, uno de los jurados les dijo, quiero que cada uno me conteste esta pregunta, ¿cierto?
¿Sí fue así? Sí, sí, había una pregunta, era del tema ambiental, pues lógicamente que lo que estábamos manejando y que cada uno le diera una perspectiva desde el punto de vista de cada uno. Esa fue Personal. una de las preguntas que, personal, sí, Sí, señora. sí, esta es una de las preguntas que están utilizando mucho ahorita casi todos y es el hecho de qué le aportó a usted este proyecto. Y entonces en ese caso sí es, quiero que cada uno me conteste. A veces le dicen, bueno, Oscar, contéstame tú, Daniel, contéstame tú. Sí, a veces direccionan a la pregunta, pero es muy rara vez que uno lo hace, pero sí hay preguntas de tipo personal. Entonces, recuerda que depende del profesor, hay gente que se devuelve y dice, quiero que me muestre la diapositiva tal. Y va, ¿y por qué usted escribió esto? ¿Cierto? Mire, por lo menos en el caso de ellos, a mí me gustó porque ellos hablaron del marco contextual. Recuerden que este es un proyecto que no estaba en un colegio, que estaba en un batallón, entonces era importante decirle al jurado, aunque existiera un jurado militar, al otro jurado, que era un profesor, teníamos que contarle de qué era. Entonces, todo este tipo de cosas se presentaron. No sé si haya más preguntas porque yo sé que el mayor se tiene que retirar. ¿No? Bueno, mayor, muchas gracias No, gracias a usted, profe, y y gracias a todos. felicitaciones. Gracias, profe, Mm. igualmente a todos y ojalá les vaya bien. Igualmente, de la mano de la profesora, pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y ahí lo único es, a ellos hoy ya les llegó el acta de grado, el acta ya de la nota, a ellos ya les llegó, les fue muy bien, sacaron 4 en su sustentación oral, 4 en el trabajo, un profesor les ha puesto 4.2, creo, les han puesto 4, les había ido muy bien, entonces digamos que ahí es importante y yo creo en ese sentido que es bueno reconocer que aunque los 3 estaban haciendo el trabajo, a veces no todos los 3 estaban así de fortalecidos y eso sí lo tenemos que reconocer. Los otros 2 no están aquí, pues no porque no quieran, sino porque obviamente ellos están en sus labores de su labor diaria como militares. Entonces, pero creo que es eso. No sé si hay otra pregunta. El libretearse, el prepararse, el revisar, el volver a leer es importante. Bien. Mi mayor, muy buenas noches y gracias. Y como siempre lo digo a todos los militares, gracias por lo que ustedes hacen por este país. Gracias por que nos guardan, nos protegen allá donde ustedes están. Y bueno, eh, iba a decir lo que dicen en el ejército Muchas Kenia, gracias, pero, profe. pero no voy a No, decir. Dios, gracias, patria profe. y libertad, ¿no? Bueno, feliz noche, Bueno, que sé que se tiene que ir. bueno, Bueno, profes, que estén muy bien y gracias a todos los presentes. Feliz noche bueno, a todos. gracias. Volviendo un poco a lo de la presentación, esta presentación fue la que ellos hicieron, se las presento para que se den cuenta que esta presentación hablaba inicialmente del planteamiento del problema. O sea, teníamos que poner cuál es el problema. Obviamente aquí hay cosas muy importantes y es que ellos pertenecen al ejército, nosotros teníamos que poner obviamente elementos del ejército. Ellos hablan de la pregunta, que es como la segunda cosa y es como una recomendación. No estoy diciendo que la tienen que hacer igual, pero miren que siempre tiene que hacer en el formato de la universidad, pero pues en este caso ellos también tenían que cumplir algún elemento particular. Aquí están los objetivos, muy claros, muy puntuales, muy concisos. A nosotros nos había pedido el jurado que cambiáramos los objetivos. Entonces, nosotros tuvimos que ajustar los objetivos aún ya finalizado el proyecto. Uno de los jurados nos pidió que él no estaba como de acuerdo con los objetivos, nos tocó ajustar esos objetivos. Un antecedente, el antecedente más importante, el más importante a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. ¿Por qué? Porque la idea no es sentarnos a hacer esto. Esta primera partecita, eh, yo se los digo, yo les digo a ellos normalmente 6 minutos. O sea, la persona que va a arrancar, si somos 2, si somos 3, si son, en el caso de ellos eran 3, yo le decía al primero 6 minutos. 6 minutos significa que yo tengo que decir, ok, el planteamiento del problema es esto, esto y esto y esto. Aunque, si ustedes se dan cuenta, tratamos de que fuera muy poco texto, pero la primera diapositiva estaba un poco ya llena de información. Porque ahí es donde estamos diciendo por qué sale este proyecto. Y como pronto el mayor no lo dijo, pero inicialmente esto era una OVA. Íbamos a enseñar a ser el medio, a cuidado del medio ambiente,
a través de una OVA, pero construir la OVA era un poco costosa. Nos dimos cuenta cuando hicimos los análisis que proponer la OVA de pronto, listo, hicimos la inversión del 1,5 millones, lo que haya sido, cuando le íbamos a implementar con los soldados, si las personas no tenían el internet, no iba a poder ser verificado, entonces no iba a poder servir. Entonces terminamos haciendo algo que ya les voy a mostrar. La pregunta, los antecedentes, aquí está el resumen puntual del marco teórico. Entonces, es importante que ustedes lo tengan allí, no se dediquen a hacer muy puntual la base del marco teórico. Aquí esto fue uno de los elementos que ahí nos estaba costando porque la persona estaba estresada y como que se perdió. El enfoque tiene que ser claro. La pregunta que a él le hicieron fue, ¿por qué este es un proyecto mixto? Y recuerden que si yo decido hacer un proyecto de investigación mixta era porque me iba a permitir hacer análisis de corte cualitativo y cuantitativo por los instrumentos que yo utilicé entrevistas y utilicé encuestas. Entonces, ahí dar esa respuesta y ellos tres quedaron, plop, o sea, de verdad quedaron Y yo estaba al otro lado, yo, Dios mío, por favor, contesten porque lo peor es quedar. Menos mal que uno dijo, me puede repetir la pregunta para romper un poco la cosa y replantear una pregunta y la pudieron contestar. Algunos, bueno, y luego el tipo de investigación, el alcance. Las fases de la investigación son importantes que las nombren, que las digan, que las presenten como tal. Y luego, en este caso, lo hemos hablado muchas veces, aquí estábamos hablando del contexto, del marco contextual, dónde se estaba haciendo, dónde queda este batallón, porque no es el batallón que queda aquí en Puente Aranda, ni es el batallón que queda en Melgar, ¿cierto? Sino es un batallón con unas características particulares, que tienen unas condiciones particulares, y es importante que al jurado se le diga eso. Oiga, mire, este proyecto se está haciendo en tal parte. Esta fue otra pregunta que también les hicieron a ellos. ¿Por qué 12 personas no más en la muestra? Esa fue una pregunta que le hizo el militar. O sea, ¿por qué si un batallón en este caso tenía 532 soldados, entre todos los tipos de militares, por qué solamente utilizaron 12? Fue una pregunta que les hicieron y ellos estaban un poco como estresados, no entendían la pregunta y por fin alguien como que leyó, se acordó que habíamos puesto, ¿por qué? Porque teníamos unos criterios de selección dentro de esa apuesta. Entonces, disponibilidad, él les dijo, mira, no, es que se les hizo la encuesta, se hizo todo el análisis, pero solamente de esas personas tenían conocimiento en contexto amazónico 12 personas, porque es que no era el contexto bogotano. Era participación voluntaria, quisieron participar de manera voluntaria porque era parte de toda su labor hacer este proyecto de investigación. En ese sentido, luego ya aquí hablamos de los instrumentos que iban a utilizar, que utilizaron y cómo en algún momento se hizo ese proceso de triangulación que han preguntado tanto. Aquí está. ¿Cómo se hizo esto? Se les explicó cómo la información que nos iba arrojando cada instrumento se iba colocando. Y cómo ya entramos a mirar, si ustedes ven acá, está el objetivo en la mano izquierda y el resultado que nos dio ese resultado, ese diagnóstico. Entonces, hicimos un diagnóstico, nos arrojó que debíamos de hacer nuestra cartilla o nuestro instrumento de trabajo con unas condiciones específicas de necesidades que encontraron dentro de los soldados. Y como él lo decía, no es lo mismo que yo vaya de Bogotá a la Amazonía a conocer un territorio que no conozco, que no tengo claridades en los procesos. Entonces necesitábamos saber qué era lo que se necesitaba. Y ellos hacen allí esta aclaración, hacen la explicación de qué fue lo que encontraron y aquí está la propuesta en que terminó esa OVA en una cartilla. Terminó en un instrumento como tal, es esta cartilla, que se les entregaba a las personas o se les entregó ya al final a las personas con todo el sistema de capacitación. Pero no era solamente hacer una cartilla, sino vamos a sembrar un árbol, decía la cartilla sembrar un árbol, hacíamos la práctica. O sea, cada cosa la que se propuso acá, pero la cartilla tenía un enfoque particular, que era, bueno, en el otro elemento, de dónde sacamos la temática, porque no era hacer una cartilla cualquiera para cualquier parte de persona, sino tener una cartilla, mira,
tenía una presentación, una competencia ambiental, qué se requiere, la gestión de los residuos, cómo sería el uso eficiente de la energía, cómo sería la práctica sostenible y cuál sería la evaluación de eso. Porque lo que les digo, no era coger y decir, voy a sembrar un árbol y, sí, ya lo sembré. No, bueno, ¿qué pasó con todo ese proceso? Entonces había un antes, un durante y un después en todo el proceso. Antes, ¿qué se necesitaba? Se hizo el proceso y luego la evaluación de ese proceso. Entonces, aquí ustedes ven, de alguna manera, cada objetivo, identificar cuál era el diagnóstico, luego analizar cuáles eran los fundamentos teóricos para hacer esa cartilla. O sea, no era que yo me la iba a inventar, porque no era un PRAE, no era nada, esto es un proyecto de investigación de maestría, entonces tengo que mirar qué me dice la información y aquí propongo la cartilla como tal, acá hicimos la cartilla, que es la que ustedes ven acá, y luego en esa misma propuesta comenzamos a implementarla. Porque acuérdense que el verbo proponer puede ser proponer e implementar. En algunos, digamos, en sus proyectos hay proponer e implementar. No podemos solamente de proponerla, porque haría falta verificar. Entonces aquí ustedes ven el antes, el durante y el después. Antes, pues todo el conocimiento previo que se necesitaba. Luego se les daba una especie de capacitación y luego íbamos a hacer el uso de recursos de los materiales. Entonces, ¿qué nos ayudaba? Pues hacíamos aplicación del diagnóstico, socialización de los contenidos, hacíamos todo el proceso constantemente en ese sentido. ¿Bien? Y al final hicimos un análisis de cómo esos resultados estaban relacionados con cada uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les explicaba en las clases anteriores que el análisis de resultados debe estar alineado desde la decisión que yo haya tomado. Y nosotros en el grupo de investigación habíamos decidido que íbamos a hacer el análisis de resultados a partir de los objetivos. Y ahorita de manera concreta ustedes lo ven. Si yo propuse hacer una cosa, si el objetivo era identificar, ¿qué hice en el identificar? Entonces, hice un diagnóstico y encontré esta serie de cosas. En el analizar, hice una fundamentación teórica para poder hacer ese propósito. Y en el proponer, hice una estrategia y la implementé. Y coloco el resultado para poder saber. Aquí no hay datos inventados, aquí no hay datos de que uno diga, oiga, eso es real, no es real. No, porque aquí la información tiene que darse. Por eso, si se dan cuenta, entre más clara la información es mucho mejor. Mucho mejor, no nos enredemos con información y más en la presentación. Y más en esta presentación. Luego viene, bueno, venía acá como una parte que ya no creo que los impactos obtenidos, ¿cierto? Cómo vimos ese cambio, cómo hubo mayor sensibilidad al medio ambiente, al cuidado de las situaciones, bueno, y además al trabajo con región, con la población también que estaba allí por el respeto también a las comunidades. Las conclusiones muy puntuales, las que fueron muy pertinentes. Y por fin, en este caso, pues esta diapositiva a ustedes no, pero para ellos sí era importante cuál es el aporte que este proyecto hace directamente al ejército y ya finalizando, cuáles son las recomendaciones y las referencias. O sea, des en cuenta que hay mucha información puntual, no nos dedicamos a decir cosas, porque ¿dónde está? En el discurso, en el manejo, en esa habilidad de decirlo. O sea, usted tiene que saberlo, poderlo contar, escuchar la pregunta, porque como lo dijo el mayor, son dos jurados y los dos jurados hicieron preguntas muy puntuales. El jurado militar, muy preguntas frente a la fuerza, bueno, ¿y esto cómo va a servirle a la fuerza? Y esto sí, ¿cuáles son los resultados? Bueno, todo ese tipo de cosas que son pertinentes a su entorno. En el caso de los maestros, pues no, las preguntas las haremos los jurados desde, bueno, ¿y cómo esto le está aportando a su colegio? ¿Cómo le está aportando a su comunidad? Ellos les hicieron esa pregunta también. Entonces, prepararnos no es malo. Ensayar, mire, les recomiendo ensayen porque, como lo dijo él, no hay sino 20 minutos. Y la persona desde investigación les advierte, ustedes van a tener 20 minutos para sustentación, les van a calificar estas 4 cosas, el discurso, la metodología, el diseño de las diapositivas. ¿Cuál es la otra? Es que sé que son 4 y siempre se me olvida una, pero la parte metodológica,
la parte argumentativa y propositiva, la parte de las diapositivas y bueno, no me acuerdo cuál es la otra. Esas son las 4 cosas que les evalúan ya aquí. Entonces, si lo ven a uno como, sí, nosotros tenemos 30 personas, ahí uno comienza a decir, acá no hay algo, aquí hay algo que no funciona. Bien, entonces, en ese sentido, no sé si tengan alguna pregunta mientras yo cambio acá de presentación. Voy acá para esto. Profe, creo que lo dijiste, pero es que no me quedó claro. Después de que lo aprueben, después de que el trabajo lo aprueben, ¿cuánto tiempo hay para la sustentación? ¿Cuál es esa línea de 5 tiempo que días, hay? 5 O días. sea, eso es de una, en caliente. Claro. Y eso que con ellos, con ellos en particular, pues por todo lo que estamos viviendo ahorita en el país, nos tocó cuadrar el día que a ellos les podía funcionar. Y eso es importante. A usted le llega un correo, eso es importante que lo digamos. A usted le llega un correo donde le dicen su sustentación está al día, ¿cierto? Entonces uno tiene que mirar, por lo menos los profesores que trabajan en la tarde. Entonces uno puede decir, no, no puedo. Uno como jurado también puede decir, no, yo no puedo ese día. Entonces es importante contestar ese correo. Entonces a nosotros nos tocó ponernos de acuerdo a cuándo a los 3 podían, porque hay uno que estaba como en Tibiriquí, Antioquia, por allá en un pueblito, y no tenía internet. Entonces nos tocó que la persona no salir porque no pueden salir del lugar, entiendo. Entonces que pudiera tener como la seguridad que iba a tener datos y todo. Entonces, sí es un poco importante, pero son 5 días más o menos que le dan a uno. Por eso, normalmente yo siempre recomiendo esto. Apenas tú mandes el trabajo, se fue para jurados, hay que trabajar en 2 frentes. En comenzar a preparar todas estas diapositivas, porque hacer esto no es fácil. Estas yo creo que las hicimos como unas 6 veces, como unas 6, cambiábamos, quitábamos, le ajustábamos, ¿cierto? Porque no es ni decir mucho, pero tampoco decir poco, ¿cierto? Y comenzamos haciéndolas con un diseño y luego les metíamos el soldado, por lo menos acá hay una, bueno, ya la quité, pero hay una que se ve que no está, que hicimos una parte y luego nos tocó agregarle el soldado porque o todas con soldados o todas sin soldados, todo eso hay que mirar, porque recuerden que eso es un elemento que revisan. Entonces cuadramos a cuándo podían todos y se lanzó la sustentación para ayer. ¿M? Y aún ayer uno de los jurados estaba muy enfermo y casi no la cancela. Y pues yo le pedí que por favor lo reconsiderara porque era muy complejo para los estudiantes volver a conectarse. Entonces uno mira eso, creo que les conté la vez pasada, me pasó en una sustentación con un proyecto del cómic, que eran 3 en Cali, en Jamundí. Bueno, yo no sé si Jamundí queda cerca de Cali, bueno, no sé. Pero me acuerdo que al que iba a presentar, lo que le pasó ayer al mayor, él iba a presentar, se le fue la luz en el barrio, en el pueblo donde estaba. Ese señor con la angustia cogió ese computador y se fue para el pueblo más cercano. Sé que llegó a Cali, ¿no? Por eso entiendo que era como cerca. Y en la primera pollería, él se entró y le dijo a la señora, necesito que me regale, véndame, haga lo que sea, un pollo, lo que quiera. Y era muy chistoso porque en medio de la sustentación nosotros oíamos la venta. Pero claro, ellos inmediatamente me contaron, profe, tenemos este problema y pues obviamente se le dijo al jurado que teníamos esa situación. ¿Mm? Puede pasar, que eso también es importante, que ¿qué hubiera pasado si ayer el jurado no hubiera podido? Entonces se graba la sustentación, queda grabada. ¿Y por qué queda grabada? Porque recuerden que nosotros somos una universidad de alta calidad. Entonces acá pueden decir, quiero saber si es verdad, un ejemplo, que el mayor Mosquera se graduó. Entonces se buscan los registros de las grabaciones para enviarlas, por lo menos hay gente que las pide. Precisamente una persona que se iba a presentar como a un concurso de algo, pidió la grabación para enviarla como sustento de que sí había sido verdad. Ese mismo día, Daniel, o sea, ayer mismo, después de que nosotros nos vamos a otra salita, vienen y les dicen, formalmente queremos decirles que el proyecto titulado desarrollado por tal persona, por tales personas, tiene la nota de 4.
esas notas, su nota definitiva, para a partir de ese momento ustedes pueden hacer todo el proceso de grado y no sé qué, y eso se lo dicen a uno en vivo y en directo. O sea, ahí no esperen 3 días para nosotros deliberar, no, de una vez. Sí, llegado el caso, el jurado, en este caso el profesor que está enfermo, no se hubiera presentado, graban, le envían la grabación a la persona para que la persona escuche la grabación, pero ya no puede hacer preguntas. Entonces ahí es un doble juego, porque, y si la persona no está de acuerdo, ya no tengo cómo defenderme. Entonces, pero puede pasar, sí puede pasar. ¿Qué no puede pasar? Que de pronto tú y María Fernanda, está María Fernanda y tú no estás, pero María Fernanda va a sustentar, no. Están los dos y están con la cámara prendida todo el tiempo. Todo el tiempo, eso se lo advierten a ellos. Y si ustedes vieron, él tenía el fondo porque a ellos les piden tener el fondo y todo el cuento. Y les dicen, tienen que tener la cámara prendida. Así tú no estés hablando, te toca tener la cámara prendida. Por confiabilidad, por seguridad, bueno, por una serie de elementos. No sé si haya preguntas. Bueno. Entonces recuerden que cuando usted va a hacer una sustentación, el propósito es culminar ese esfuerzo académico que usted ha hecho. O sea, no permitan, y se los digo de corazón, no permitan que hayan hecho todo el esfuerzo y hay gente que no sustenta o que se quedó ahí. No permitan eso. O sea, si ya están, profe, estoy que ya no quiero, no importa, termine porque lo más triste es que hizo todo el trabajo y no sustentó. Ya, ha pasado con estudiantes que hacen todo el trabajo y no sustentan. No sustentan, o hay gente que comienzan a devolverle los jurados los trabajos. Sí, es que pasan tantas cosas de tantas situaciones tan particulares. Entonces, ahí sí es importante que nosotros. Este es un acto que requiere de todos los integrantes del equipo estar presentes y participar activamente. O sea, ahí fue muy bueno cuando lanzaron la pregunta, cualquiera podía responder porque todos tenían conocimiento del trabajo. Entonces, importante que puedan mirar porque dice ahí, es demostrar la apropiación colectiva del proyecto. O sea, que todos sabemos de qué me van a preguntar. ¿Bien? Otra parte que me pareció importante aquí colocarles es esa logística y requisitos previos, que es lo que contaba ahorita el mayor. Entonces, se tiene uno que conectar 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a decirle a uno, nosotros nos conectamos antes, comenzamos a ensayar antes, pero el mayor estaba presentando y se le cayó el internet. Entonces yo le dije, no hay problema, venga, yo estoy acá tranquila, en Bogotá, yo hago la presentación. ¿Para qué? Pues para que ellos estuvieran tranquilos solamente en su presentación y yo me dedicaba a... Entonces el ensayo fue doble porque no es lo mismo que yo presente a que continúe. Y había uno que, claro, yo pasaba la diapositiva y se le demoraba en llegar a él el retorno. Entonces, por favor la otra, y todos veíamos que ya estaba en la otra, pero él no lo veía todavía. Entonces, importante la conexión 15 minutos, la presencia del equipo de manera completa. La sección se puede reprogramar en máximo 2 días hábiles. ¿Qué quiere decir? O sea, no la puedo hacer hoy, pero la tienes que hacer por tardar ayer. Si no lo hubiéramos podido hacer ayer, tenemos hoy o mañana para hacerla. Eso es, no es que, ay, no, reprográmame ni no. Un uso estricto de la plantilla institucional, como ustedes vieron ahí, que yo se las mostraba, y respeto a la propiedad intelectual, citación obligatoria de los autores e imágenes. ¿Bien? En este caso, nosotros estábamos haciendo el uso de la parte institucional del ejército porque para ellos es importante. Entonces, había como esa mezcla. Bueno, aquí dice que hay 10 minutos de preguntas y comentarios por evaluación técnica por parte del jurado. Cada jurado tiene 10 minutos. A veces, por lo menos a mí me pasa, yo soy muy puntual en las preguntas, pero yo tengo compañeros que los conozco que hacen demasiadas preguntas. Entonces yo pregunto lo mío y a veces mis 10 minutos son 5 nomás y el otro pues puede usar esos 10, ese resto de tiempo. Lo que les digo, hay gente que dice,
por favor, devuélvete la diapositiva tal que yo vi que está mal escrito tal cosa, no sé qué. Eso sí depende del jurado. Y 20 minutos por parte del equipo o del trabajo a cargo de los estudiantes para que cuenten todos sus hallazgos. Bueno, entonces yo les estaba diciendo, la primera parte, hasta el marco teórico, uno debe gastarse más o menos 6, porque de ahí para allá realmente es lo más importante del proyecto y es lo que les he dicho siempre, es la parte de lo que usted construyó. Entonces, el marco metodológico, esa parte yo siempre les recomiendo que lo diga la persona que tiene de pronto la que implementó, la que es mucho más segura, porque es el elemento más contundente. Es donde uno, mejor dicho, hicimos esto, 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 esto. Entonces, tiene que mostrar muy segura la persona para que el cierre del proyecto sea súper chévere. Sea, mm, o sea, que con el discurso yo pueda convencerle a las personas de lo que hice. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se estructura la sustentación? Pues por bloques de contenido, el planteamiento inicial, el marco de referencia, la metodología y el análisis y cierre. Si ustedes vieron las diapositivas, pues en esa misma estructura lo hice. ¿Bien? ¿Cuáles son las pautas de diseño soporte técnico? Pues ellos dicen un sólido sustento teórico, eso es importante, recursos tecnológicos, el trabajo colaborativo, la claridad en todo lo que queremos hacer. O sea, importante que usted se siente, y les digo muy desde, no es que uno diga, no, esa que yo utilicé en el L. Sí, en el L sí, pero en esta ocasión todavía tiene que ser más pulido. Recuerden que es una sustentación de una tesis de maestría, entonces sean muy pertinentes en el trabajo, ayúdense entre todos. Importante que uno sepa lo que escribieron en las diapositivas, porque no es lo mismo, perdón, que Patricia haga las diapositivas a que cada uno de nosotros digamos qué es lo que vamos a decir y entre todos las construyamos. Porque es que yo leo lo que Patricia hizo. Y entonces, claro, leer lo que Patricia escribió es muy complejo, porque esa era la idea de Patricia, pero no es la idea que yo tengo. Entonces, en ese sentido es importante. Bueno, inicialmente, ¿cuál es esto del protocolo tecnológico? Cuando hablo del protocolo tecnológico es que en esos 10 minutos antes le dicen a los estudiantes, por favor, ¿quién va a presentar? Entonces no va a presentar tal persona. Entonces, por favor, comiencen a mover las diapositivas para saber que sí corre. Les miran a ver si hay que hayan instalado todo, que tengan los fondos, que tengan la cámara, cámara, probemos el sonido. Luego ya dan el ingreso a la sala de todos, o sea, verifican que todos estemos. Mínimo somos 6 personas en la sala. Los estudiantes, el director del trabajo, los 2 jurados y la persona de investigación. Normalmente. ¿Pueden estar sus familiares? Sí, pueden estar, pero ellos no pueden hablar. O sea, nada, si quieren, pueden estar ahí al frente, aquí, bueno, yo al frente me hay una ventana, pero ellos pueden estar al lado de allá, pero ellos no se pueden ver, ni pueden hacer porras, ni no, nada de eso. Ellos no. Esto es face to aquí. ¿Bien? Y obviamente el primer momento es el gestión de roles. Le dicen a uno, buenas tardes, vamos a estar en la sustentación del proyecto titulado Ambientes de aprendizaje, desarrollado por los estudiantes tales Tomás Malte, Rogelio Avendaño, Oscar Mosquera. Les voy a pedir a los estudiantes que se presenten primero y digan su rol. Luego le voy a decir al director del trabajo que se presente y luego a los jurados. Entonces, en este caso, entran ellos. Mi nombre es Oscar Mosquera, mayor de tata, y se presenta, ¿cierto? En el caso de ustedes, mi nombre es Joana Iriarte Romero, profesor, que tengo el rol de estudiante del proyecto de maestría. Luego, yo soy Patricia Rojas, soy la directora de este proyecto de investigación. Luego arranca el otro jurado. Entonces el jurado, mi nombre es Jason González y cumple el rol de jurado.
y tiene uno que decir cuál es el rol. Y luego de que uno se presenta, que es parte de la gestión de roles, le dicen a los estudiantes, a partir de este momento ustedes tienen 20 minutos para su presentación, se deben de presentar, tienen 20 minutos, luego los jurados van a tener 10 y 10 y ya. Todo eso se lo dicen así tal cual como yo se los estoy rezando. ¿No? Y entonces aquí, como algunas cosas, hablen con naturalidad, como algunas recomendaciones, y si ustedes miran el aula, yo les puse videos de tips para hablar en exposiciones orales. Hablen con naturalidad. No se pongan así como, hablen con naturalidad evitando memorizar o leer notas, porque eso sí que es molesto en una sustentación. Recuerden, es una sustentación oral, no es una lectura de diapositivas. Si ustedes se ponen a leer, ¿qué va a pasar? Que en ese proceso de lectura, pues se les va a ir el tiempo y no fueron al punto. Entonces, por eso esto se tiene que libretear y libretear y libretear y saberlo y decirlo. Dime, Daniel. Profe, pero ¿cómo, si no entiendo esa relación cuando tú dices que si tenemos un libreto, ¿cómo hacemos para tener un libreto por no leerlo y hablar? O sea, Porque no. la idea del libreto es, bueno, yo les voy a mostrar el libreto que hicimos con ellos. Hola, muy buenas tardes, no sé qué. Entonces, ellos ya sabían hasta dónde y yo les había pedido, revísenlo, léanlo, apréndaselo, ¿sí? Porque la idea del libreto no es voy a mostrárselos de pronto para que lo veamos, hayamos construir entre todos un libreto. Ya lo busco acá. Si tengo el libreto, o fue como un libreto, fue como, o guía, fue que le puse libreto o guía. O no, pero es, a lo que me refiero es que si tú vas a utilizar, ¿cómo fue que le puse el nombre a eso? Eso fue que, ahora no me acuerdo. Pues porque, profe, yo tenía en mente, pues como hacer un libreto, como ir contando, si se Sí, puede, si vale la palabra, pues la historia, ir contando pues en el libreto la historia. sí, esa es la Obviamente idea. no es lo mismo que el sentarse a leer las diapositivas, sino el libreto pues está relacionado con las diapositivas, pero no tiene la misma información, sino uno va contando como el cuento, como se dice. Sí, porque es que el problema en el que podemos caer es que de pronto terminemos leyendo. Entonces, el libreto o el guión que hicimos, me refiero más a ese concepto de guión, es el hecho de que nosotros, ay, perdón, nosotros lo que hicimos fue, no, lo que hicimos fue, sí hicimos un libreto como un guión y cada uno sabía qué tenía que decir, como en dónde entraba, cómo lo decía, pero la idea era no leerlo como tal. Ellos lo leyeron muchas veces de tal manera que al momento de decirlo, ellos casi que ya lo tenían interiorizado. ¿Sí? Pero déjame si lo encuentro en 2 minutos. Yo sé que yo lo tengo porque yo lo miré y se los muestro para que miremos de dónde lo guardé. Yo sé que yo lo hice. Yo sé que lo hice porque lo hice. O sea, la verdad sí lo hice yo misma. Pero ahora no encuentro dónde lo guardé. Bueno, yo lo busco y se los comparto. Entonces yo les dije, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es tal, o sea, muy libreteado, eso sí fue, pero yo les pedí a ellos que aunque íbamos con ese libreto, se lo aprendieran, lo leyeran mucho, cosa de que no estuvieran pegados a la diapositiva, sino que, como tú dices, muy dialogado, muy dialogado, muy dialogado. De los tres hubo uno que sí, él estaba paniqueado y por más que trató, no lo logró y sí estaba muy nervioso. Entonces, pero digamos que el libreto lo que te va a ayudar es como a dar respuesta de alguna manera, a irte guiando, a irte guiando. Entonces, sí es bueno en ese sentido. Listo, profe, gracias. Me queda un poco más claro. Espérense a ver si yo,
Yo les muestro porque no me da pena. Ah, es que puse guión de sustentación. Ana Tilda, cuéntame. Buenas noches a todos. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Son 20 minutos para la sustentación, ¿cierto? Sí, Y para la sesión de preguntas con son el 10 jurado, minutos por cada jurado. 10 minutos por cada jurado. Sí, Ajá. No, o sea, no, aparte de los 20 que ya tenemos nosotros para exponer nuestra tesis. sí, ¿Y cuántos aparte, jurados son? 2 jurados. Ajá. O sea que por lo menos son que 20, 40 minutos lo que Sí, debe demorar cada exposición de. sí, sin embargo, uno dice 20 minutos, pero uno dice 40 minutos. A veces son muy rápidas, o sea, muy rápidas en el alcance, porque también depende de las respuestas, ¿cierto? Si son tres, en el caso de los tres que estábamos hablando, si son los tres, por lo menos ellos tres, pues nos podemos demorar más porque cada uno contesta, ¿cierto? Entonces, no digas 20 y 20, no, porque son 20 minutos de tu sustentación, 10 minutos para tus preguntas, pero para las preguntas que haga el jurado, pero también son 10, en ese tiempo tú tienes que contar la respuesta que ellos dan. ¿Mm? Ah, claro que sí. O sea, no es como camisa de fuerza demorarse esos 40 minutos. No, No se puede pueden durar, lo tener. máximo que dura es 1 hora. Eso sí, no dura Ah, más una sí. sustentación. Y después de eso, lo que te digo, después de eso salimos de esta sala, nos llevan a otra sala y ustedes se quedan acá los tres o los dos se quedan ahí y mientras tanto nosotros no porque el director del trabajo lo único que hace es ser veedor. ¿A qué me refiero? La persona de investigación le dice, bueno, eh, profesor, ¿cuál es jurado 1? Es Patricia, jurado 2 es Jason. Profesora, ¿cuánto es la nota en este aspecto? Tanto, tanto. No necesariamente es igual. Entonces, cada uno tiene, es que yo le pongo 3.8 por esto, 3.8. Eso también queda grabado. Las razones por las cuales las personas están colocando esa nota. ¿Mm? Eso es un acta y esa acta se firma como tal. Ahorita de pronto te muestro bueno, te muestro la de ellos. Mira, este es el libreto. Mira, saludo, muy buenos días, agradecemos a los jurados de Tatata. Esta es la oportunidad Tatata. Si ves, les hicimos un libreto de lo que iba en cada diapositiva, pero obviamente a cada uno le iba colocando su esencia. Pero mira, pregunta de investigación. A partir de este problema surgió la siguiente pregunta. Esta pregunta articula 5. Era todo lo que estaba en las diapositivas, pero este era como nuestro guión. ¿Por qué hicimos un guión? Porque es que nosotros éramos tres. Entonces era importante tres que no están en el mismo lugar, tres que se conocen, pero que en este momento, aunque hicieron un trabajo, era coordinar el trabajo y mantener una misma línea, ¿cierto? Y como un mismo espíritu también allí. Entonces, por eso se hizo como de esta manera. Entonces, esto fue como nuestro guión, yo le puse así como nombre, pero obviamente lo tuvimos todos cuatro, pero ellos ya de manera muy particular, pues ya le pusieron su esencia. Porque aquí no habla, digamos, si tú lo miras, tú que eres militar, si tú lo miras, ella habla de cosas de cosas puntuales o general, ¿cierto? Pero ya la parte de la parte militar y los aspectos ya correspondientes a la esencia como tal de ellos mismos, ellos se lo fueron colocando. Sí, profe, sí me doy cuenta. Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, ya ellos, claro, cuando ya dividimos el trabajo, tú vas a ir de tal parte a tal parte, tú hasta tal parte, y él lo dice, él lo dijo de alguna manera. El primero que se suponía que era el que menos iba a demorarse, él se demoró casi 10 minutos. El segundo, como estaba tan dudoso, pues, digamos, no dudoso, sino que se veía él se demoró como no, el primero se demoró como 8, el otro se demoró como 8, y claro, a la parte final le tocó correr, 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 correr.
Mira, entonces, este fue el guión. El cierre, todo, todo, todo. Importante escuchar, porque ellos no escucharon las preguntas, entonces hubo un momento que comenzaron a contestar como cosas que no eran. Entonces, ahí es importante contestar las preguntas, porque pues bueno, sí, yo puedo saber, pero si no contesto lo que me están preguntando, ya hubo un momento que ellos contestaron una cosa que no tenía nada que ver con lo que les preguntaron. Y eso sí que pasa constantemente en las sustentaciones, porque contestan cosas que no se les está preguntando. Yo no, oiga, pero eso no es lo que yo pregunté. Y a uno le da más bien risa. A uno más bien les da risa porque uno dice, ay, no, eso no era lo que les preguntaron, pero pues contestaron otro. Entonces, acá les voy a mostrar. ¿Ahí ven? Oh, cambié la... ¿Ven? Sí, creo que sí. ¿Ven? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, mira, Sí, profe. esta primera partecita es la parte que ellos calificaron en la parte del 70%. Entonces, mire, que es lo que yo les he mostrado muchas veces en la rúbrica. Des en cuenta que la nota fue muy, muy pareja, ¿cierto? Muy pareja. Y luego viene esto de acá arriba, lo del 70%, y luego viene el 30%, que es esta parte de abajo. Era lo que yo les decía que normalmente no me acordaba. Ay, la quité. Entonces, cuando nos llevan a la salita, al cuartico al lado o a la otra sala, lo que les preguntan es, ¿qué nota le pone usted a la parte argumentativa frente a la problemática de investigación? ¿Cómo lo vio? Entonces, esa primera parte de cómo arranca el proyecto de investigación. Entonces, cada jurado pone una nota. Entonces, le preguntan jurado 1, ¿cuánta nota le coloca? Jurado 2, ¿cuánta nota le coloca? Ahí es independiente. Yo como tutora no puedo intervenir. No puedo decir, ay, mire, es que por favor reconsideren los que... No, pobrecito, nada. Acá es lo que ellos dicen. Muchas veces ellos le preguntan a uno es, profe, ¿por qué tal cosa? O uno mismo dice, no, yo a veces he dicho, oiga, yo veo a tal persona muy mal en la sustentación, pero pues igual acá es una nota colectiva, no es una nota individual. Importante. Es una nota colectiva. No es una nota aparte Mafe, aparte Daniel, no, acá la nota fue para todos. Entonces, si uno la embarra, pues la embarra para todos. Si uno tiene éxito, pues todos lo tienen. ¿Bien? Apropiación del diseño metodológico. Si se dan cuenta, ahí uno de los jurados dijo no, porque cuando les preguntaron que por qué era mixto, ellos quedaron perdidos. Entonces, el jurado le dijo, no, acá no. ¿Mm? Capacidades descriptivas, argumentativas y propositivas, la capacidad de decir, de compartir la investigación, por eso el libreto y tener la seguridad de decir lo que haya que decir, pues es importante. Y la apropiación del discurso y el material de apoyo, o sea, cuánto yo conozco del proyecto y cuál fue, como dicen mis diapositivas, eso también es evaluado. Entonces, date cuenta que la suma de estos dos me da la nota definitiva. Esta termina siendo la nota con la que yo me voy a graduar de mi proyecto. Entonces, si se dan cuenta, esto no es inventado, esto no salió de un momento a otro, no, esto ha sido un proceso y este proyecto se fue hace como más de un mes, mucho, y hasta ahorita sustentamos. Hoy ya les llega esta acta con las firmas de todos de los directores, de los jurados, de todo el cuento, porque este es el documento que así va a aparecer ya formalmente. Les preguntan si ese es el título real de su trabajo, todo lo que se requiere, porque ahí esto es lo que sirve de sustento para decir, ok, sí, esta persona sí se graduó. Acá ella sí, este sí se graduó, estos son los documentos, esto no es inventado. Oiga, vamos a la presentación otra vez, me devuelvo a mi presentación. ¿Preguntas?
Profe, una pregunta, ¿ellos ya presentaron el artículo? Sí, ya lo tienen. Ellos ya tienen todo. La que está demorada acá soy yo, porque yo hoy tenía que enviar, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo tengo que enviar, eso es importante, esa pregunta que haces, Mafe, porque ¿quién envía esto? La que envía a la biblioteca y a la y a la gestión de investigación soy yo como directora. Entonces yo envío esto y ellos ahí, a partir de eso, yo ya no soy más su directora. A partir de mañana, cuando yo ya envíe el correo, ya cada quien de manera independiente comienza a gestionar su proceso de grado. Entonces, ellos ya deciden si se van a graduar presencial, no, ahí ya no importa si los tres no se presentan, ya cada quien se gradúa aparte, paga aparte, hace todo de maneras independientes. Importante que tengan al día todos los papeles, que les pidieron el papel de la luz, del agua, no sé qué es lo que les piden, que los tengan listos, pues porque, se me perdió mi presentación, acá estoy. Pues porque ya es, sí, ya es independiente, no tiene, ya no necesariamente andamos los tres para todos lados, no. ¿Listo? Miren, use marcadores discursivos para conectar sus ideas con la fluidez, mantengan contacto visual con la cámara. A mí me pasa que yo estoy mirando acá porque acá tengo una pantalla de aquí, otra y la cámara está acá, entonces a veces estoy mirando es para acá y no para allá. Emplea un lenguaje corporal, ¿cierto? Ay, cierto que refuerce el mensaje, que sea seguro, mantenga un ritmo pausado, transite con seguridad. Le doy paso a mi compañero que nos va a hablar del siguiente aspecto. ¿Mm? Ayer a ellos les pasó algo muy chistoso y es que el uno siguió hablando y ya arrancaba el otro. Pero eso es por o despiste o por nervios, no sabría por qué, pero les pasó eso ayer. Uno comenzó, ya arrancaba el otro y él no se había dado cuenta que tenía que parar. Ya iba a seguir hablando de él. Las conclusiones y el cierre, pues importante hacer como esa parte final para mí es como la parte más contundente de toda la presentación. Ensayen, ¿cierto? Para pulir cosas, porque a veces uno se pone a decir cosas que no le tocan. Yo me acuerdo en una sustentación que tuve de una chica, que yo no sé por qué a ella, yo creo que se lo he contado, casi nunca estuvo en los ensayos. Y el día de la sustentación, yo le dije a una de las compañeras, yo le dije, a mí me dan nervios con ella porque ya no he estado segura y ella iba a hablar todo lo del marco metodológico. Ella iba a hablar precisamente de eso. Y en la diapositiva, no sé por qué, a mí no me fijé, no sé qué pasó, escribieron hipótesis. Yo no me fijé. De verdad, no sé qué pasó y apareció la palabra hipótesis. Uno de los jurados, me acuerdo todavía el nombre del jurado, se devolvió y le dijo, ¿usted por qué tiene la palabra hipótesis dentro de su proyecto? Y ella entró en crisis, dijo que porque su proyecto era mixto, no sé qué, sí sé cuándo. Nosotros, las otras, eran tres y nosotras, las otras dos y yo quedamos plop porque el proyecto siempre había sido cualitativo, nunca había sido mixto. Y se nos fue la palabra hipótesis y claro, al hablar de la palabra hipótesis estamos hablando de cuantitativos. Mira, yo creo que después de eso yo verifico estas diapositivas no sé cuántas veces para asegurarme que la información está bien. Porque ellas un trabajo excelente, han sacado 4.7 en el trabajo escrito. Y en la sustentación, literal, casi se quedan, o sea, casi pierden porque no alcanzaban a pasar. Y yo, wow, porque les estaban poniendo 2 por ese error, un error de verdad garrafal. Y bueno, entramos a la discusión y bueno, yo le dije a la profesora, bueno, la otra profesora dijo, bueno, fue un error más de que se le fue en la diapositiva, pero no sé qué, sé cuándo, pero creo que fue la primera vez que yo me sentí en un riesgo de algo y después de eso reviso mucho, pulo mucho, miro qué están diciendo, sobre todo cuando están hablando, tú estás entendiendo lo que estás diciendo, porque cuando yo soy capaz de contar con mis palabras lo que hice, entonces digo, entendí.
pero cuando yo veo que la gente comienza a enredarse, yo digo, no, aquí la persona no sabe el tema. Tus diapositivas son el apoyo visual, no el guión. Evite leerlas, porque en ese leerlas se les va el tiempo. Mantenga siempre un hilo conductor y un orden lógico establecido. Respete el protocolo y los tiempos asignados en cada intervención. Ya, no se atropellen ahí al hablar. Profe, yo voy a contestar la pregunta, o levante la mano y van contestando. O a veces uno les dice, bueno, sí, ¿quién va? ¿Alguien más? Eso también depende del manejo que le dé las preguntas el jurado. Bueno, creo que eso es todo. No sé si haya preguntas. Preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo perfecto? Profe, pues, buenas noches para todos. Pues ya digamos que esta vendría siendo nuestra última clase, ¿no es cierto, profe? Ya que quedamos en manos de nuestros directores de tesis y pues agradecerle a su merced por todas las cosas que nos enseñó, por el tiempo disponible, por absolutamente todo, profe. Muchas, muchas, muchas gracias y que el Señor le siga dando mil bendiciones para seguir en esta hermosa labor, profe. Muchas Ay, gracias. no, gracias a ti por eso, gracias a ti por esas palabras. Y no, recuerden, cualquier duda o comentario, recuerden que me pueden seguir escribiendo ahí al chat, profe, mira, tengo esta pregunta, esta consulta igual. Yo espero que me toque alguno de estos proyectos de jurado y poderlos ver y ver que lo que yo les he enseñado está ahí. De nosotros, profe. Eso sí toca esperar a ver a quién nos escogen, a quién nos ponen, porque eso sí es como, sí, eso es más, muchas veces, y lo he contado, los jurados nunca sabemos quiénes somos hasta el momento de la sustentación que nos damos cuenta quién es. ¿No? Pero realmente nosotros en eso se llama pares ciegos, el no saber con quién estamos, pues para no ser, pues para no entrar así como en conflicto de intereses de pronto. Entonces, y otra cosa es, y de hecho, los trabajos, para que ustedes sepan, cuando se van para los jurados, ni siquiera llevan el nombre del director. ¿Para qué? Pues para que nosotros no podamos, porque acuérdense que aquí hasta la rectora es directora de trabajo. Entonces, y por sanidad mental y personal, no se deja el nombre del director para que uno no sepa que eso. Uno se entera cuando les llega uno, este era el proyecto de tal persona. Wow, qué bueno. O que sí, ahí va. ¿No? Y yo les recomiendo que revisen muy bien el trabajo. Yo creo que hemos hablado de normas APA, hemos hecho capacitaciones, todo eso revísenlo, porque eso es importante. Hasta que no presionen, o sea, no estoy diciendo que le den largas pues a la sustentación, pero hagan las cosas bien, porque a veces el devolvernos, el presionar, lo que hace es generar que la gente mandemos el trabajo y nos lo devuelvan y nos saquen muy buenas notas. Yo siempre le digo a mis profesores, a las personas que yo dirijo, lancémoslo también, que ya no nos tengamos que devolver. Y una recomendación muy, 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 no crean que porque yo siempre estuve con ustedes ahí todo el tiempo, lo que yo revisé muchas veces, eso es palabra de Dios y ya. Porque me he encontrado, y precisamente me pasó esta semana, la semana pasada, con una persona que lo que hizo fue unir lo del seminario 1, seminario 2, seminario 3, seminario 4, y todavía el trabajo lo enviaron, el director del trabajo, lo envió hasta con mi nombre, o sea, ni siquiera lo habían leído. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque pues eso no es correcto. Para eso pídanle a sus directores que lo revisen. Todos tenemos tiempos de lectura, o sea, tenemos una semana uno lee, la otra semana hace tutorías. No, nosotros ahorita para los que no estamos en vacaciones, nosotros todos los maestros seguimos en la universidad, entonces aprovechen para ustedes generar tutorías, no manden el trabajo el día anterior, profe, yo le mando hoy el trabajo para que mañana me lo lea.
¿no? Porque uno no alcanza a leerlo de un día para otro o de un momento así, porque uno también tenemos otras cosas. Entonces, allí todo ese tipo de cosas, cualquier duda, pregunta o comentario, ustedes tienen todavía el número del teléfono, que es el último grupo que tuvo grupo de WhatsApp, porque ya ahora ningún grupo tiene grupo de WhatsApp, y cualquier otra cosa con el mayor gusto con el correo. Bien, mis mejores deseos, de verdad, ustedes tienen trabajos muy bonitos, muy interesantes, pero tienen que saber argumentarlos, ¿no? Porque puedo ser el sensei en el tema, pero si yo no lo sepo vender, pues me puedo quedar ahí. Entonces, mis mejores augurios, mis mejores deseos, espero verlos y de pronto encontrarnos. Ojalá me cuenten cuando se gradúen. Nosotros no vamos nunca a los grados, eso es una cosa interesante. Entonces, porque a veces nos dicen, profe, no la... No, nosotros nunca vamos, solo va el director o el director de la maestría y el decano. Entonces, bueno, compartan con sus familias, disfrútenlo, porque esto es un logro personal, es un logro familiar también. Obviamente la vida le cambia a uno, claro, le cambia, pero es un logro personal, lo hablo en el logro personal y como logro familiar también, porque mi hijo, mi esposo se sacrificaron durante tiempos mientras yo trataba de estar, ellos eran los que me levantaban, mi esposo, mi papá, muchas veces me decían, siga tranquilo, yo les decía, por esta cosa. Y ellos eran los que moralmente me levantaban, entonces por eso yo digo que esto es un beneficio de todos. Si están desanimados entre ustedes mismos, apóyense. Ya están en la recta final, ya llevan un año, no es perfecto, ni aquí ni en cualquier otra universidad es perfecto los procesos son iguales en todos, entonces los anima a eso. Una feliz noche y bueno, muchos éxitos. El fin de semana yo creo que ya estoy revisando lo que nos hace falta del trabajo. ¿Para qué? Porque yo tengo hasta el 28 notas, entonces apenas tenga las notas, coloco el foro para que revisen la nota y ustedes verifiquen su nota final por si tengo que hacer un ajuste. Recuerden, después de que yo suba las notas a los Ulises o los profesores, subamos las notas a su Ulises, es muy complejo cambiarlas. Hay que hacer un proceso de cambio de nota, de permisos. Entonces, ustedes asegúrense que la nota que tienen en el Blackboard es la misma nota que les va a quedar en Ulises. Bien, eso conmigo y como cualquier otro profesor. Creo que no tengo nada más. No sé si alguna pregunta o comentario. Profe, muchísimas gracias de verdad por tanta sabiduría y saberla compartir. Muchísimas gracias. No, ustedes, gracias por dejarse guiar. No se les olvide hacer la evaluación docente también los que no lo hayan hecho. Y bueno, ¿y ustedes dónde están? En región, a cada profesor que paga el precio, como se lo dije al militar, a cada profesor en la región donde está. Gracias. Gracias por hacer patria. Gracias por dedicarse a la educación en Colombia. Gracias por los niños y las niñas y los jóvenes a los que ustedes se presentan diariamente con todas sus dificultades y sacan adelante esas partes académicas. Muchísimas gracias por lo que ustedes hacen. Y créanme que la mayor satisfacción es cuando uno encuentra estudiantes, y lo digo por Daniel y por María Fernanda, que fueron estudiantes en otro espacio conmigo, siguiendo el ejemplo, siguiendo por el deseo de estudiar, por el deseo de transformar. Entonces, eso como maestro es una satisfacción personal. Entonces, tómenlo por eso. El resultado de pronto usted no lo van a ver ahora, pero con el tiempo usted se va a encontrar con estudiantes que le van a decir, profe, yo hice esto, profe, yo hice lo otro. Entonces, eso es el mejor pago para uno como profesor. Obviamente el dinero es importante, pero lo otro también. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por lo que hacen, vuelvo y lo repito, por la educación, a los militares, que en este caso solamente Daniel, muchas gracias por lo que ustedes hacen también por nuestro país. Una feliz noche para todos y un placer haber contado con ustedes durante un año de soportarnos, de aguantarnos, de conocernos y de construir conocimiento, que es lo más importante. Construimos conocimiento no para nosotros, sino para un país que lo necesita en este momento. Bien, una feliz noche para todos.
Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, Bueno, compañeros. feliz noche. Muchas gracias, que Gracias, descansen. profe. Sí, gracias. Chao, Mafe, Muchas chao, gracias. Susana, Chao, profe. Karin. Profe, que Chao, se muy bien, profe. muchas gracias Estamos en por todo. contacto. Bueno, Gracias, Michael, profe. feliz noche, Dani, chao. Muchas bendiciones. Lo mismo para ti, Susana, Freddy. Chao, A cada uno de profe. ustedes, Chao, muchas profe. Que esté gracias. muy bien. Chao, chao. Chao, Wilfred.